barrio común, preguntaba al Yaguareté. Desde Massachusetts, en un barrio común, preguntaba al Yaguareté. Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cueva del Yaguareté. Mi nombre es Alejandro Hassan y estamos acá desde Massachusetts transmitiendo esta locura que tanto nos gusta hacer y disfrutar. Víctor Ruiz lo tenemos en la dirección de cámara, Germán Prioli en producción. Como les dije, mi nombre es Alejandro Hassan y hoy tengo el placer de tener de invitado a un amigo que es productor, jefe de locaciones, cosa que me toca muy de cerca. Ha hecho radio, que también me toca muy de cerca. Y juega y dirige hace un montón de tiempo juegos de rol. Un mundo totalmente nuevo para mí. Así que de eso seguramente vamos a hablar un montón. Le damos la bienvenida a Elvis. ¿Cómo estás, Elvis? Bien, che, muchas gracias, Ale, por la invitación y al equipo. Así que bueno, genial, gracias por... Bueno, nada, bienvenido, gracias por tener ganas de venir y prenderte y coparte. Bueno, no sé por dónde arrancamos. ¿Con qué de todo esto que te presenté te identificás más? Quizás con lo primero que dijiste, porque lo segundo que dijiste fue jefe de locaciones, que es algo que no hago hace un montón. Pero bueno, de alguna manera las cosas que uno hizo también lo definen a uno, ¿no? Claro. Pero me parece que si hay algo que me define a lo largo de los años es productor cultural en general. Cultural, sí, ¿no? Eso te iba a decir. Y productor como que siempre me sentí cómodo de estar atrás de proyectos, atrás de gente o de cosas que yo veía que tenían un potencial y que estaban buenos, y mi lugar siempre fue potenciar eso y estar atrás para que las cosas pasen, ¿no? Uh-huh. Y que pasen bien y que después lleguen a la gente. Como que me preocupó siempre eso y me gustó y me sentí cómodo y lo disfruté. Estar atrás para que se pueda dar, pero también para que pueda llegar después, que fue algo que también descubrí relativamente joven, por necesidad, que es el tema de hacer prensa. Ajá. Cuando empecé a laburar con bandas de rock y eso de productor o de representante de bandas. Me olvidaba de esa faceta sí. También en la presentación. A los 20, 21 años. Sí. Y había una necesidad, porque no es que las bandas under no tienen presupuesto plata o presupuesto y equipo, para claro. Prensa ni nada. Claro. Entonces muchas veces el representante tiene que hacer la prensa también. Ajá. O no está o no se piensa. Eso que fue una cosa que siempre, cuando me di cuenta de esa ausencia en proyectos culturales de diverso tipo, dije, che, hay algo que falla, que es, muchas veces hay un laburo enorme puesto atrás de una creación artística y falta la llegada a la gente. Sí, totalmente. Te lo mencionaba ahí off the record, que es una charla que acabamos de tener en el capítulo que se estrenó ayer con Germán Prioli, hablando de cine y de contexto y actualidad, digamos, donde de alguna manera él menciona que esto es una falla recurrente en el cine argentino, como la falta de difusión de la cantidad de producciones que se están haciendo. No hablo por ahí de El secreto de sus ojos, pero hay un montón de otras cosas atrás que no son de mainstream, digamos, que podrían llegar a mucho más público si acentuasen esa cuestión. Total. Es un tema, es un déficit que siempre estuvo. Creo que cada vez hay más conciencia de eso. Ajá. Que es una conciencia que te la genera la necesidad misma. Es casi como marxismo llevado a la producción de cine. Claro. ¿No? De la necesidad determina la conciencia, digamos. Entonces hay muchos productores, directores o creadores que se dan cuenta, después de darse la cabeza contra la pared, de fracasar en su llegada al público, que se terminan dando cuenta, ¿no? Bueno, hay que ponerle pilas acá a la difusión, claro, hay que ver cómo llega esa obra artística al público. Porque hay un montón de etapas de realización
hablo de cine, hablo de música, discos, bandas, shows, eventos culturales independientes de un montón de facetas de la cultura, que tienen toda una preproducción, después tienen el desarrollo artístico propiamente dicho, en cine sería el rodaje, en música sería la fecha donde la banda va y toca, pero hay toda una cuestión de postproducción que quizá en el cine se enfoca solo a lo que es la postproducción que nosotros conocemos, como color, sonido, montaje, y se suelta esa pata que es la de recorrer medio, contar lo que se está haciendo. Como si hubiera una cosa mágica, ¿no? Que en algún momento tendría que llegar a la gente como por que ósmosis, que el Gomón te dé fecha de estreno ya claro, significa que vos llenás las salas. Total, ¿no? Y no se piensa en eso. Y la realidad es que a mí me pasó en las primeras producciones documentales en las que laburé de cine. El primer documental que me tocó estar se llamó Para Policial Negro, Sí. Apuntes para la prehistoria de la AAA, un documental de Javier Diment que contaba eso, la prehistoria de la AAA. Uh-huh. Muy interesante. Fue como mi primer laburo con una producción vía Inca profesional. Yo antes había hecho locaciones en publicidades, de asistente, de jefe, etcétera. A lo que es el medio audiovisual ingresaste por publicidad la primera vez. En realidad no, yo al audiovisual entro por los festivales de cine, ¿no? Sí. Por ese lado. Y ahí le contamos un poco a la gente que venís de participar en la producción de lo que es nuestro BARS, nuestro Buenos Aires Rojo Sangre, claro, Festival de Cine de Yo Género. siempre fui un fan de todo, ¿no? De muchas cosas. Elvis, o sea, un nerd. soy un geek. fan de todo. Sí. Es excelente el título. Bien. Entonces, es como que desde mi lugar de fan, y además también porque se juntan muchas cosas. Y productor. Y productor, Porque y eso. hay una cosa que te brota ahí. Total. Y además, eso se junta con la militancia, que es otra faceta, es como mi mitad. Me olvidé de ese título también. Total. Es muy interesante, Digo, como ya nombré a Marx, soy marxista, me defino así. Trotsko encima, que es Trotsko como un freelance, salto, ¿no? Trotsko freelance. Sí. Tuve mi paso por un partido que me formó, etcétera, pero nada, ahora hace muchos años ya que no tengo una militancia orgánica, entonces tengo una visión marxista de la sociedad, de las cosas, y entiendo que todos los cambios o los desarrollos en lo cultural, en lo que uno haga, tienen una militancia atrás. Algunos lo llamarán de otra manera. Yo lo entiendo como una militancia, que es la pasión que uno le pone por hacer cosas sin un interés desde lo económico, sino un interés cultural, social, político, etc. ¿No? Entonces, nuestra historia misma. desde ese lugar, cuando yo veía algo que me gustaba y que estaba bueno y decía, che, pero ¿por qué hay tan poca gente acá? ¿Por qué viene por qué no podría, no sé, estar mejor hecho? Entonces pensaba desde la producción y desde la difusión, que yo en ese entonces, cuando recién empezaba, no lo entendía como prensa. Después empecé a ver que eran dos cosas que se separaban, ¿no? Y que tenían que tener un laburo específico, pero siempre pensaba en esas dos cosas, ¿no? En cómo mejorar y cómo llegar. Entonces, quizás mis orígenes en la relación con el cine tienen que ver con empezar haciendo radio, en Frecuencia Cero, que es una cooperativa, una radio cooperativa de Mataderos que se dedicaba al rock. Uh-huh. Ahí empecé en el 2002, me sumé a la producción y empecé a hacer programas y un montón de cosas, y una de las cosas que empecé a hacer, a tener aire, era móviles, porque iba mucho a las marchas. O sea, soy un producto del argentinazo del 2001, de diciembre del 2001. Si bien tenía conciencia política de antes, ahí empezó mi militancia orgánica en un partido. Uh-huh. Y en la radio empecé llevando el periódico del partido a la puerta de la radio y haciendo esto de llegar a los medios del barrio, a las revistas zonales, a etcétera, conocerlos, en a tratar Matadero. con gente de ahí. Claro. Entonces llegué así, pegué muy, muy buena onda y empecé como productor de la radio casi por necesidad de la misma gente de la radio, que era un grupo de amigos que empezaron este proyecto desde la secundaria de tener su propia radio. Y que ahora es una radio relativamente importante. Y bueno, y me sumé ahí, después empecé a hacer móviles, en que iba a alguna marcha o hacía un móvil, llamaba, che, estoy acá, estaba viendo un corte, bueno, salís al aire. Después, como yo era medio el nerd de todo eso, empecé a hacer columnas de cine, de cómics, en diferentes
programas y empecé a cubrir festivales de cine. Entonces ahí empecé como a conectarme con ya los periodistas de cine, los críticos y la gente que hace cine, porque en los festivales está eso. Entonces empezás a hablar y como siempre fui como muy cinéfilo y de esos que no solamente le gustaba ver una peli, sino que le gustaba ver cómo se hacía una película. Entonces si había, que antes no se conseguía tanto en la época, yo soy de los 80, nací en 1980, entonces mi adolescencia es como pre-internet o una internet muy básica. Claro. Donde vos ahora podés ver backstage de cualquier cosa, pero en los 90 no era tan fácil, entonces me los devoraba cada vez que podía ver cómo se hacía una película y toda esa magia del cine, para mí era como muy, muy copado. Entonces mi recorrido empezó así, de cinéfilo, de columnista de cine, de ir a los festivales. Ahí conozco el Buenos Aires Rojo Sangre, uno de los primeros que fui, 2003 creo. No sé si en el Centro Cultural San Martín o ya en el Tita Merelo, en el cine que no existe más, sobre Lavalle, Florida y Lavalle, si no me equivoco. O como es Esmeralda, eso, por ahí. Voy, me encanta, o sea, me di cuenta que es un mundo digamos, hermoso, donde está como el germen de los realizadores de cine que hoy en día ya tienen películas estrenadas en todo el mundo, de género fantástico, de terror, de ciencia ficción. Si bien es un género incipiente acá, en ese momento estaban haciendo como sus primeras armas, sus primeros cortos. Y me contacto con el programador, el director, Pablo Sapere, Gabriel Schipani, como un fan, ¿no? Decirle, che, qué bueno que está esto. Y ellos también lo estaban haciendo a pulmón, estaban haciendo el festival que les gustaría Eran ir. Tan fan como ¿no? vos. Total. Claro. Que se mantiene hasta el día de hoy, eso. Sí, Por más que sí. ya no laburo en el festival hace 3 o 4 años. Pero en el otro ya estaba haciendo la prensa del festival y parte del equipo de producción y colaborando. Y no sé, habré estado más de 15 años ininterrumpidamente laburando en la producción. Es una bocha. Y en la prensa Es del una festival. bocha porque son 15 años que el festival no paró de crecer tampoco. No paró de tener, de recibir producciones, gente. Fue una bola de nieve roja increíble que, sí, con cosas muy que limadas. marcó tendencia también. Como, no sé, cuando se hizo la primer Zombie Wall, que era la marcha de zombies, y que empalmó con el festival, porque era gente que venía al festival. Dijeron, bueno, hagamos la primera que salga del obelisco y que vaya hasta el festival, y ahí sume al público del festival, y después va por otro lado. Y así hemos hecho cosas como muy divertidas. Hay toda el Rojo Sangre, el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre es como una fiesta. Vos entrás y está permitido todo lo que no se permite en cualquier sala de cine. Desde tomar una birra, comer adentro del cine, gritar por una película, festejar. Es como un festejo en el mejor sentido del término, con bardo, digamos, sin romper nada. Con mucha pasión. Claro, con una pasión de que, como hay películas, hay un culto también a lo bizarro. Sí. Quizás mientras más bizarra es, más se festeja. Claro. Y la gente se ríe en momentos donde normalmente no se tendría por qué reír. Entonces hay toda una química que se da ahí que está buenísima. Y que también tiene esas cosas que otros festivales no tienen, como por ejemplo presentar las películas antes, ¿no? O sea, ahí hay todo un equipo de colaboradores y que era una de las cosas que disfruté más de los últimos años, que si bien no era el rol mío porque yo hacía prensa, pero siempre faltaba alguno y me ha tocado en los últimos años de, che, bueno, no hay nadie para presentar la próxima peli. Entrás vos y es tipo, bueno, voy a leer la reseña porque ni la vi la película. O capaz sí, o sea, porque por lo general los que la presentaban la habían visto antes, pero a veces pasaba de tener que ir y tirar algunos chivos del festival, de cosas que se dicen siempre, pero después presentar la peli. O hay un actor, si es una película de acá, está el director, entonces presentás y decís, bueno, quédense porque después pueden hablar con el director, con los actores, etcétera. Claro. Y se arma toda esa cosa fraternal, digamos, del cine como fiesta que tiene el festival y que si no fueron se los recomiendo porque está buenísimo, digamos, porque el cine tiene una cosa de solemnidad que está buenísimo, que uno tiene que ir a un cine y respetar, estar en silencio, que cada uno puede vivir esa experiencia personal con el cine en la sala oscura y todo, que es lo mágico que tiene el cine y que se pierde con las plataformas y con todo totalmente, eso, ¿no? sí.
Pero el Barça es otra cosa. Es una pasa fiesta del otra cine, cosa, pasan claro. otras cosas. Que está gente disfrazada. Y que se ha visto a lo largo de los últimos años espejado en un montón de ciudades como franquicia, iba a Sí, decirlo. se hizo el pero no. creo que el primero fue el Mendoza Rojo Sangre. Sí. Y después se fue encontrando muchas veces gente que hace cine en esos lugares y que Dice, dijo, che, yo acá quiero no tener pasa el nada, festival ¿por qué acá. no lo hacemos? Total, entonces Sí. hablaban con el municipio o con alguien y se conseguían. Se conseguía un lugar donde proyectar. Total. Claro. Y después el festival, las lógicas de los festivales, si no saben, Les enviaban. qué sé yo, vos, las películas que se programan con un contrato donde vos tenés todo legal, por más que haya buena onda y qué sé yo. Totalmente. Pues con ese contrato, bueno, la película se va a pasar una vez, 2 veces, 3 veces. O usala cuando quiera, pero digo, o lo que bajo pero firma. está todo eso estipulado, ¿no? Y a veces los festivales tienen esta cosa de decir, bueno, tenés el permiso para pasarla a lo largo de tanto tiempo. Entonces quizás el festival empezó a tener ese tipo de cláusulas para que poder tener una cantidad de pelis del año donde después se repliquen en las provincias donde se hacía el Poder festival. darle una mano a Claro. festivales del interior que replican de alguna manera el espíritu del Rojo Sangre. en Total. este caso. O hay un contacto, capaz esa cláusula no está, pero es tipo, bueno, todas las películas del último Rojo Sangre que se hizo en Capital, que es donde se hace siempre. Después, si hacemos el Verazategui Rojo Sangre, podemos usar todo ese catálogo para hacerlo. Ya lo propusimos, todavía no me dieron pelota. De hecho, así nos conocimos Sí, casi, ¿no? sí, en el Charlando un Festival poco de eso. Cine de cortometraje de Ranela, Total. una vez. Nada, qué importante es que también les sirva a todos, porque a los realizadores de alguna manera les da una plataforma en el interior que no hubiesen llegado de otra manera. Total. También. Es como una ayuda mutua, si se Sí, quiere. y que además el VARS lo que tiene es que tiene una programación muy grande de cortos, ¿no? Que son como las primeras cosas que cualquier estudiante de cine o gente que le gusta el cine hace por cuestiones, por más que tiene un lenguaje propio, ¿no? Y que tiene tanto valor como un largo o una serie, ¿no? Porque es como la comparación con el cuento, con la novela, ¿no? O con la saga, podría Sí, decir. sí. No, digo, no es menor hacer cortos. Si no, sería menor los cuentos de Cortázar y sería una locura pensar eso, ¿no? Totalmente. Pero uno cinematográficamente no está acostumbrado a ver cortos, entonces lo Es tiende cierto. a ver como algo menor. Es cierto, ¿no? sí, totalmente. Y como el lenguaje tiene sus propios tiempos, sus propias cosas, pero por lo general también, paralelamente a eso, es como lo primero que cualquiera que hace cine hace por una cuestión de recursos. Sí, Porque capacidad técnica, recursos económicos, Total. guión, locaciones, Total. todo. un día de rodaje son un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta, desde el alquiler de equipos, actores, el tiempo, la comida, un montón de cosas, ¿no? Entonces, desde la producción, digamos. Y bueno, y el Rojo Sangre le da un montón de espacio a los cortos, hay funciones de cortos, y casi con una libertad absoluta, casi que no hay filtro. Mientras sea dentro de los géneros fantásticos, ciencia Que se ficción, plantean, terror, claro, bizarro que el festival tiene. Y tampoco no hay una curaduría de si no hay un concepto de este corto es malo. Porque hay una sección bizarra, hay una sección de lo que sea. O sea, Sí, y es más, sí los clasifican. sí los clasifican. Claro. Claro, como para que el espectador sepa lo que va a ver. Y vos sabés que si estás en el ciclo bizarro, sabes que te puedes encontrar con cualquier cosa, ¿no? Claro, sí, y vas obvio. predispuesto y a vas eso. a ver eso. Total. Totalmente. Che, Elvis, contame un poquito más acerca de el Elvis músico. Es como muy poco lo que tengo para contar ok. de eso. También empezó casi como casi todo en mi vida, porque yo no estudié nada y eso lo reconozco. Banco que la gente estudie, Te que se sentaste en forme, una bata y pero arrancaste. yo no laburé en cine por estudio ni porque me lo planteé en algún momento, se me dio. Te Y decía con hoy la música que igual. hay una cosa muy, muy importante que todavía se sigue respetando, por lo menos en el ambiente del cine, que es el hacer carrera. Y hay Total. veces donde es necesario estudiar y siempre decimos que está buenísimo y que le den para adelante. Hay muchas cuestiones de cine que se aprenden haciendo cine. De producción se aprenden haciendo producción. Total, hay como roles técnicos
que son más del hacer, y hay otros que si no estudiaste dirección de fotografía no vas a agarrar una cámara porque vas a hacer cualquier cosa. Claro. ¿No? Pero en producción y en locaciones, que es lo que hice yo, es más de hacer carrera, de tener quizás una experiencia en producción o caradurez en locaciones o cierto ojo. Te lo preguntaba Etcétera. porque nombrabas por ahí tus inicios en producción a través de la música. Sí, entonces ¿Eso fue volviendo un eso poco fue a con eso. banda? ¿Jack tocando en banda No, o como porque- manager? Claro, porque el tema es mis orígenes, como todo, es fan. Yo, mis primeras. Soy Si bien fan. vengo de. Sí, si bien vengo soy Pereira, de familia gauchesca, primer generación de trabajadores en el mercado de Hacienda del Matadero, ¿De de la Mataderos? República Mirá. de Mataderos, Sí. soy hincha de Chicago, soy Mirá, allá, de nacido Matadero allá, de Ley. de Matadero de Ley. Entonces, curtí folclore en mi casa desde chico, pero el primer acercamiento al rock fue por Creedence, ¿no? Mis viejos no eran ni de Stones ni Beatles, eran de Creedence, que tenía esa cosa más country rock, ¿no? Claro. Entonces mi primera banda fue esa, dentro del rock and roll. Y después ya por amistades, mi mejor amigo era Punky, que era 3 años más grande que yo. Y ya a los 10, 11 años empecé con Ramones. Te presenta Ramones así, fue como, ¿qué Pistols, mierda es esto? Y de acá Ataque, digamos, fue como mi primer banda. Gran banda. Pero Violadores también. Sí, sí, seguro. 2 minutos, etc. Entonces, viniendo del punk rock, es tipo, bueno, hay que tocar. O sea, ¿entendés? O sea, no hay que estudiar antes de tocar. No, claramente. Pero sí, hay otra faceta mía que no la sabes y que muy poca gente sabe, pero que tiene que ver con esto. A mí, en la adolescencia, me habían puesto como apodo el multiclass, que es un concepto que viene de los juegos de rol. En los juegos de rol fantásticos, tipo Dungeons and Dragons, calabozos y dragones, hay clases. Está el guerrero, el mago, el explorador, etcétera, y son como diferentes clases, pero vos podés multiclasear, lo que se llama dentro del juego, que puede ser un mago guerrero. Entonces podés tener diferentes clases e ir administrando tus habilidades y ser de todo un poco. Bueno, a mí medio que me decían mis amigos que era el multiclass. De hecho, el primer programa de radio que yo tuve desde mi casa por internet, en el 98, cuando hacer radio por internet era una cosa de loco. Con teléfono. Se llamaba así el multiclass, y hablábamos de todo un poco. Muy bueno. Concepto que después toman cuestiones de superación personal, si se quiere, como la programación neurolingüística, para hablar de arquetipos y contar las distintas herramientas y talentos que puede tener y o desarrollar una persona para llegar a cierto estadio donde se puede sentir más cómodo, más exitoso, más bla 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 bla. Yo soy un poco eso, sé de todo un poco, no me especializo en nada, pero bueno, siempre fui como muy, muy curioso. Y una de estas otras cosas es que mis orígenes, voy de un lado a otro, ¿no? Perfecto. Mis orígenes en la militancia, yo siempre los reivindico, mis orígenes cristianos. Yo, por el lado de mi vieja, empecé en una iglesia evangélica, ¿no? A los 9, 10 años. Y empecé con una búsqueda de la verdad, de muy chiquito, de decir, bueno, ¿cuál es la verdad? Muy lector, muy de esas me estás cosas. Contando cosas que están quizá en opuestos. Total, ¿No? parecen opuestos. Parecen Opuestos. Ajá. Yo no lo entiendo así y lo reivindico incluso. O sea, Bien. parte de lo que yo soy tiene que ver con esa Sí, moral obvio. cristiana que me formó, y que tuve hasta los 15 años, que es donde tengo como mi crisis de fe un poco, y estoy boyando un tiempo, me meto con ese humanismo de Silo, el movimiento humanista, después Sí. paso al partido humanista. En la secundaria tengo 3 docentes, 2 de historia y 1 de cívica del Partido Obrero, marxistas bien duros, con los que leo mucho, discuto, etcétera. Es increíble que traigas a colación este tema el día de hoy, donde tenemos un vocero presidencial que dice que se va a castigar a los docentes que hablen de historia o que adoctrinen. Ok. ¿Que adoctrinen sobre qué?
Digo, es una cosa, o sea, no hay nada más lindo que en la escuela estúpidos. los docentes esos que te abren el bocho y que te hacen pensar. El que ¿no? tiene pasión. Total. Digo, Sí, sí, creo sí. que los docentes más puteados y a la vez más queridos son los que nos hincharon las pelotas Total. con algo porque lo creían así y quizá en el momento, o quizá después de un montón de años decís, mira este loco lo que me Pero decía. además, ¿cómo vas a adoctrinar a un adolescente? Que es lo más rebelde del mundo que hay, ¿entendés? O sea, si vos estás en la secundaria y le querés bajar línea muy cabeza a un pibe, lo más probable es que logres lo contrario, claro, ¿entendés? sí. Distinto es si vos sos un tipo que está bien plantado, quiere discutir de política, de lo que sea, porque corresponde con su materia. Yo estoy hablando de profesores de historia y de educación claro, cívica. claro. No es que era el de matemática, que de A ver. repente dejaba hablar de Yo- ecuaciones y se ponía a hablar de otra cosa. Sí, de que Cristina Marx. Fernández de Kirchner. Claro, una cosa estamos hablando así. de tipos con los que había que hablar y con los que vos tenías un debate, una discusión, una politización. Y después vos, como adolescente, como ser crítico, discutís con vos mismo, con tus compañeros, con los docentes, etcétera. Por Sí, eso ahora me parece pues, una locura. Pero sí. bueno, como la mayoría de las cosas que el Que gobierno están que pasando en este tenemos momento. Sí. hace, ¿no? Entonces tenías profesores piolas. Total, que les debo mucho. Y bueno, y iba esto, ¿no? De que en la iglesia evangélica Ujú. yo me lo tomé como una militancia. Yo nunca entendí nada como una cosa, a la fe como algo muerto, como un libro que está ahí, una cosa de ir y los domingos y rezar. Los protestantes tienen un poco esa cosa más distinta que los católicos, sin generalizar. Ujú. Pero el catolicismo es una religión de tradición donde uno lo hereda de familia, etcétera, y los protestantes tienen una cosa más de llegar a eso por diferentes lados, ¿no? A veces por crisis, Por búsqueda. Claro. etcétera. Cualquier tipo de protestantismo, digamos, de variantes del cristianismo que no sea el catolicismo. Ajá. Entonces, yo empecé ahí y me lo tomaba como una forma de vida, de intentar comportarme como eso, no sé, era de los que capaz en algún momento te tocaba timbre un día a la mañana y te venía a hablar de la palabra del Señor, ese tipo de cosas, he hecho Sí. ese tipo de cosas. Sí, que se refleja en todo el resto de tu discurso de compromiso, digo. Total, con pero todas las después cosas. tenía una vida que tenía lógica con respecto a eso, ¿no? Mi crisis de fe empezó cuando empezaba a ver las incongruencias entre las direcciones de esas iglesias con lo que predicaban, digamos, con esa puesta en práctica, Ujú. que además, qué sé yo, si uno va al Testamento Nuevo y al cristianismo, de las enseñanzas de Jesús, etcétera, es como muy revolucionario y contestatario, etcétera, y social, profundamente social. Sí. Entonces, si las iglesias no tienen esa pata social, para mí es como que no servía. Entonces, como que me quedó eso. Por eso digo, mi militancia, mis ideas de lo que una sociedad y lo que este mundo tiene que ser, empezaron ahí. Después, bueno, tuve mi crisis con la Biblia, después me empecé a encontrar montones de contradicciones y después terminé creyendo en el Dios que me gustaría que exista y ahí dije, bueno, me despedí de mi fe así, tipo, si tengo que creer en lo que me gustaría que vos seas, bueno, ya fue, no tengo fe y listo. Y después, o sea, si de repente me muero y termino viendo un cielo y qué sé yo, prefiero que me juzgues por ser lo más honesto conmigo mismo que seguir viviendo una careteada de que estoy creyendo en algo que me lo invento yo, que no está ni escrito, que no lo ponen en práctica los que profesan esa religión, etcétera, etcétera. A mí, sin trazar ningún tipo de paralelismo, en un momento me pasó con la Iglesia Católica que hice todos los cultos habidos y por haber, comunión, perseverancia, confirmación, bla, 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 bla. Y en un momento me pasa un poco eso, ¿viste? De empezar a dudar por qué accionaban en su vida cotidiana de tal o cual manera. Y personalmente lo que me pasó fue que dejé de creer en las instituciones. Total. Pero siempre tengo así como una sensación de que está bien, hay algo más allá. O por lo menos elijo creer en que hay algo más allá. No sería un no existe Dios de golpe, Claro. pero sí entiendo como lo tomé de manera más íntima, si se quiere. Claro. Como para mí y cuando lo necesito. Y me separé bastante de todo eso. Lo cual me hizo renegar mucho tiempo, ¿no? Porque uno entra como en un conflicto. Sí, Si esto sí, me claro. parecía bien, ahora me parece mal. ¿Qué pasa? Es que a mí también lo que pasa es que se junta con la parte psicológica mía. Ajá. Después de terapia y eso,
También, gracias a una psicóloga de la escuela que daba psicología como materia, pegué re buena onda. Y cuando yo no he hecho terapia nunca, salvo una psicopedagoga por cuestiones de tartamudeo que todavía tengo y que lo superé con el tiempo a fuerza de caradurez y de voluntad, digamos, porque todas las cosas que hice siempre tenían que ver con hablar en público, Te iba a decir o en eso, una radio y todo. claro. Y quizás me pasa que estoy en un espacio así y se nota poco o capaz no se nota, y después hablamos en la normalidad y me trago y qué sé yo. Pero bueno, nada. La psicóloga esa, después de la secundaria, empieza a hacer terapia por búsqueda, más que nada por esta cuestión de los juegos de rol que nacen como una práctica, no nacen de ahí, pero se ponía en práctica también con estas cosas del role-playing, en una sesión de terapia, a veces se usa el recurso ese de, no sos vos, imagínate que sos una persona que está haciendo tal cosa, entonces ahí como que, no siendo vos, imaginándote que sos otro, Quedás menos vulnerable. quedás medio vulnerable, menos y sacás más afuera cosas, Ajá. ¿no? Entonces quise hacer terapia y me sirvió para conocerme muchísimo más a lo largo de 2 o 3 años. ¿Eso fue finales de secundaria? Sí, 98, 99, 2000 y 2001. Y en paralelo a eso, ya habían... Perdón, y ahí me di cuenta que, algo que siempre supe, pero que lo formulé, tengo una estructura OBSE y soy estructurado al mismo tiempo. Entonces, la fe para mí está dentro de ese patrón mío. O sea, yo no puedo tomármelo a la ligera que exista Dios. Si existe Dios, tengo que comportarme en relación a eso. Si hay que no, hacer no lo puedo entender. Claro, si hay que hacer esto, hay que hacer esto. Si no, no. Si Dios existe y está vivo, tengo que tener una relación diaria con esa entidad, sea lo que sea. Si no, no. O sea, si está Dios cuando me acuerdo, sí. Y cuando estoy mal, Sí. ¿viste? Entonces, bueno, pero tiene que ver con un patrón mío. Claro. No digo que sea lo correcto, digo lo que a mí... No, pero por lógica lo puedo entender, digo. Total. Coincide con todo. Por eso te decía que coincide con todo el resto que me contás que haces y cómo lo haces. Tiene que ver con tu personalidad. Total. Con por eso cómo llevas adelante un proyecto, una creencia, una gestión. No iba en contraposición con lo que me dijiste vos. Quería explicarlo porque no era que estaba legitimando lo que decías vos, sino que por mi forma de ser... entendía eso así. Entiendo que hay otra gente que puede tener una relación más liviana con ciertas cosas y es recontra sano y es otra forma de relacionarse. Ojalá uno pudiese a veces con ciertas cosas. Total, a mí me pasa que me con esa apasiono con ciertas cosas y las tengo que hacer. O no las hago, o las hago, y si las hago las intento hacer bien o llegar hasta las últimas, ¿no? Se cagan de risa porque me conocen. O no las hago o las hago a fondo. Tipo, necesito una placa de audio. Necesito una. Hace 2 semanas le estoy quemando la cabeza. Y me dicen, no puedes hablar todo el día de eso. Sí puedo. Necesito una placa de audio. Hasta que la tenga. Y ahí voy a dejar de hacerlo. Pero, y bueno, y música empecé en la iglesia, porque los protestantes tienen mucha música. Por eso yo voy atando cositas, ¿no? La iglesia es un gran semillero de músicos. Y además, los evangélicos además que tienen esta concepción de que toda la música es creación de Dios. Ajá. Entonces, podés tener una banda de death metal si querés, cantándole a Dios o hablando de las enseñanzas, no importa que no nombres a Dios, pero bajando cierta línea que tiene que ver con la moral cristiana, ¿no? Tenía un amigo evangélico, hace rato que no lo veo, pero debe estar por ahí, es de Quilmes, que me presentó tremendas bandas de rock cristiano. Tienen un montón de bandas muy buenas, y yo que empecé con el punk rock y el heavy metal, después pasé al toque con B8 y todas las bandas que salen de ahí. Hay toda una movida que se llama white metal, que es el rock cristiano, y hay unas bandas zarpadas, pero zarpadas. Sí, bueno, acá teníamos a Rescate vivo durante mucho tiempo. Hace poquito fallece el cantante, hace un tiempo. Ulises, sí. Y tenemos a los Fui a ver a Rescate. Tenemos a los chicos de Grey. Esos no los conozco, deben ser más modernos. Vos pensás que salí de todo ese mambo a los 15 años. No, Grey, acá en Quilmes, claro, vos sos... en el 95, dejé de alguna manera foráneo a nuestras tierras. Claro. Porque le explico a la gente, estamos en Berazategui, como dije al comienzo, y vos te viniste hace poquito tiempo. 2 años exactamente que vivo en Barrio Marítimo. Hace que nuestras tierras te hicieran así. Digo nuestras tierras como si ya fueran mías,
que también soy un adoptado. Digo, vengo de Misiones también ahí y soy un adoptado y un apasionado por Verazategui. Me encanta Vera, o sea, me encanta. Vera es una... No es joda que es una república. Digo, No, tiene ahí un montón de cuestiones. La gente, amigos nuevos que me he hecho, o sea, me quedaría el resto de mi vida acá. Tengo mi casa hecha allá y vivo acá ahora, alquilo con mi novia porque trabajamos acá. Entonces, por una cuestión de que laburar en Hudson son 2 horas de viaje que no la haría, tendría que laburar de otra cosa. Y como me encanta el laburo que tengo, me mudé acá. Y mi novia era de Quilmes, se le vencía el contrato, cerró todo, nos vinimos acá. Vamos, claro. Pero ahí descubrí, en principio, que es lo que me con esa pasión a mí, lo que siempre busco, la oferta cultural municipal de Verazategui, zarpada. Sí. Zarpada, no tiene nada que envidiarle a la mejor época del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, digamos, del ibarrismo, digamos, donde había... Claro. Una política cultural muy, muy buena y eso. Y eso que políticamente no estoy vinculado al peronismo y nada, soy trosco. Lo dije, pero creo que debe ser de los municipios que tienen una política cultural más interesante y abarcativa de la provincia de Buenos Aires y calculo que del resto del país. Una oferta de talleres, de eventos, de festivales. Y la gente que labura en cultura, se nota que es gente que le gusta lo que hace. Cuando me pongo a hablar de esto, siempre trato de no parecer demasiado propagandístico, ¿no? Pero es difícil de explicarle a la gente, excepto que sea de afuera y se dé cuenta, de afuera de la gestión, digamos, y se dé cuenta que estamos todos haciendo algo que nos gusta mucho. Y durante muchos años tenemos, digo, me incluyo en ese lapso histórico, en esa línea de tiempo, más de 30 años de una gestión cultural continuada, donde esto nace de la necesidad y de la precariedad y de una época muy difícil económica, donde la cultura sale, como debe salir, o como por lo menos como uno entiende que debe ser, a dar herramientas para que la gente pueda parar la olla. No sé, te digo un caso muy específico, digamos, cierra la empresa que hacía Peugeot acá, Sebel, queda mucha gente de Verazategui sin laburo, sobre todo los tipos, y las que salen a parar la olla eran las minas. Entonces, ¿qué dice esa protosecretaría de Cultura que recién se estaba creando? Bueno, ¿qué podemos darles de herramientas para que después puedan hacer o ejercer algún tipo de profesión? Y nacen cosas como, no sé, decirte, elaboración y decoración de torta y pastelería. Entonces las minas podían salir a vender torta. Digo, y realmente paraban la olla. O sea, realmente la gestión nace cubriendo esas necesidades. Por eso a lo largo del tiempo y con las crisis a mí me parece que es mucho más importante y no menos, como dicen, que las gestiones culturales se defiendan. Total. Perdón. Y ves que termino haciendo una bandera política cada vez que lo digo, pero... En este caso me parece como recontra válida porque tenés cosas muy sólidas para defender. ¿Entendés? Entonces, con respecto a eso, yo los felicito y me identifico con la política cultural que tiene Vera. ¿Entendés? O sea, me lo has dicho cuando nos conocimos. Total, y por más que yo ideológicamente me pueda parar en una vereda distinta de lo partidario, en general, digamos, uno tiene que reconocer y uno tiene que ser necio de las cosas que se hacen bien. Entonces yo, si querés, digo, puedo estar en contra filosóficamente, ¿no?, de lo que se conoce como los varones del conurbano, ¿no?, los intendentes que están 1000 años en un lugar, en una gestión y todo eso, y el intendente de acá es uno de esos casos, pero no creo que sea uno de esos casos como donde eso pueda estar aplicado a lo negativo, como en un montón de otros municipios pasa. Lamentablemente vos tenés más ejemplos de ese tipo de intendencias que están 2, 3 décadas, ¿no? Me acuerdo el caso de Quindimir, el quíntuple campeón de la democracia, que hacía esas pintadas, ¿no? Claro. Entonces vos decís, y era un desastre la gestión en el municipal. Dorado, Misiones, de la ciudad donde yo vengo, yo nazco en Posadas, pero vengo después del Dorado, viví toda la adolescencia ahí. El intendente estuvo 20 años y salió con 180 terrenos a su nombre y la ciudad exactamente igual que cuando entró. Total. Ahí tenés el ejemplo ese tipo la contraparte. De casos que son lamentablemente la mayoría de los casos,
por lo cual uno de forma tiende a estar en contra de las gestiones de gobierno que se mantienen por los años, porque se generan burocracias, etcétera, etcétera. En este caso, por lo menos lo que conozco yo, que es la gente de cultura, la verdad venimos o sea, bien. yo si uno pudiera fragmentar el voto, votaría que la gente de cultura siga. Y después votaría a otro intendente de mi pan. A ver qué del pasa. Del frente de claro, izquierda, claro, que son los que voto siempre. Claro. Pero no correría riesgo, digamos. Mantendría a toda la gente de cultura ciegamente. Ahora, porque, garpa. nada, gracias. Y te entiendo porque lo siento así también. Ahora vamos a recargar ese surtidor. Queda un poquito. Quería meterme en los juegos de rol porque Sí. es algo que me interesa mucho y desconozco bastante, pero previo a eso te quería preguntar, porque lo dijiste, lo acabas de decir, digo, ¿cómo viste las elecciones anteriores? ¿Cómo participaste y qué te pareció el rol de la izquierda en esta elección? Qué tema, porque son las elecciones quizás en las que estuve más en crisis de toda mi existencia, digamos. Ajá. A mí me pasa que como soy... mi primer voto creo que fue en el 98, si no me equivoco, ya tenía conciencia de izquierda. Ya si bien no me definía como Trotsko, me definía como marxista. Entonces voté a la izquierda siempre. Nunca voté otra cosa que no sea izquierda. Entonces, por un lado puedo ¿Porque decir... no te lo permitís? No, porque creo fervientemente, porque entiendo a la política como un programa político, no como personas. Entonces, yo votaba a la izquierda porque votaba el programa que tenía la izquierda, porque creía ideológicamente en que había que hacer determinadas cosas por el programa de gobierno, lo que la gente no está acostumbrada a hacer y cada vez se pierde más, que decir, vota este partido porque tiene una plataforma con estos puntos. Entonces yo votaba siempre los puntos de los que estaba convencido yo. Claro. No importa quién esté, porque de hecho he votado diferentes Referentes. referentes o frentes de izquierda, por más que se llame frente de izquierda del que está actual, Sí. pero siempre suelen haber diferentes tipos de alianzas para las elecciones con los partidos de izquierda que hay ¿Qué son? en Argentina. Partido Obrero, PTS, MTS y sus El variantes. MST, izquierda socialista, antes estaba el PC, el Partido Comunista, que con el kirchnerismo ingresó dentro del peronismo, digamos, pero sigue siendo un partido que se llama así, nada más que no tiene un programa de izquierda, porque agarró el programa del peronismo, si es que tiene un programa del peronismo, ¿no? Que es Está complicado el peronismo en este momento. como mi mayor Sí. crítica, digamos, de que no hay un programa. Las elecciones últimas, yo no recuerdo que se defienda un programa político. Por lo general son los candidatos que van y discuten y es el que más Hay como un las gran encuestas. disgusto dentro del peronismo, y me reconozco peronista, digamos, con la presentación en el altar de un Salvador que es el único tipo que vamos a tener que votar porque es el que no queda otra, entonces hay que ponerle, ahora hay que ir con Massa, antes había que ir con Scioli, y ahora ¿dónde está Scioli? ¿No? Es un ministro sí. de Nos pasó con Alberto y claro, bla, digo. Entonces, pero digo, ¿qué pasa? En las elecciones últimas, Claro. en las elecciones últimas, para mí lo peor de eso es que ni siquiera era un candidato que defendía un programa del peronismo. Era un candidato que se pensaba en función del contrincante. Entonces, estaba Macri, pongamos a Scioli, que es un tipo de centro-derecha, porque la discusión pasa por ahí. Está Milei, pongamos a Massa, que es otro candidato a la centro-derecha, vinculado históricamente con la embajada yanqui, etcétera, etcétera. Entonces, como que siempre el peronismo está atrás de la agenda del poder. O sea, no es que le contrapone algo que tiene que ver con Es como su si le historia, pusiese un antagonista o como si le pusiese algo igual pero más suavizado. Claro, y la gente que vota, ¿la fotocopia o lo real? O sea, si la agenda en teoría, que para mí es otra construcción de los medios y que es una mentira, pero supongamos que la agenda giró hacia la derecha. Bueno, la gente va a votar a la derecha, no va a votar al que cambia su discurso y se disfraza de derecha, o al partido que pone el candidato de derecha de todo su como es abanico. Porque vos en el... ¿Cómo se llama el último? El frente de todos, no. El último nombre. Unión por la Patria. Unión por la Patria. Dentro de Unión por la Patria vos tenías a Juan Marino, diputado actual del partido
Iquetero, que viene del trotskismo y que está dentro de Unión por la Patria, y lo tenés a Massa. Claro. ¿Entendés? ¿Y Grabois qué hace en el o a medio. Grabois? ¿Qué hace el peronismo? Lo postula a Grabois, a Juan Marino. No sé, agarremos un ortodoxo, un dirigente de la CGT, de los trabajadores, que es la columna vertebral del peronismo, otra cosa que podemos discutir, pero no importa. O ponés a Massa, ¿entendés? Porque es lo más de derecha que tenés en tu frente para disputar con el sector de derecha. Yo hay cosas que no las entiendo, ¿no? Es excelente. Y no es la primera vez que haces eso, es la segunda vez. Es la segunda, porque antes claro. lo hiciste con Scioli. Exactamente. ¿Entendés? Y así Entonces, no fue. yo ahí yo sé que hay como muchas cargadas a los troscos y que somos muy cabezas o que somos muy obtusos o consecuentes o ese tipo de cosas. Yo creo Pero que, la verdad hay algo de lo que yo me enorgullezco, que es que, digo, yo siento que todo lo que voté siempre, nunca me sentí traicionado, ¿no? Porque si bien A ver, llegan pocos, tienen menos manejo de poder, obviamente, y siempre el poder corrompe o tiende a corromper, etcétera. Hay más riesgo cuando vos gobernás, etcétera, etcétera. No estoy deslegitimando ese tipo de cosas. Pero yo no sé, o sea, los dirigentes que la izquierda tiene siempre estuvieron en el mismo lugar. No se cambiaron nunca. Nunca aceptaron, y eso que los han tentado con montones de cosas, porque, qué sé yo, tengo una relación muy de buena onda con el Pollo Sobrero, ponele. Y al Pollo lo tentaron un montón de veces para ser parte de la burocracia de la CGT. Tiene una relación súper buena con los Moyano. Lo llaman, le consultan cosas, él también. Y nunca estuvo tentado de salir de su partidito, que es el partido más chiquito del Frente de Izquierda, que es Izquierda Socialista. Uh-huh. Y el tipo se mantuvo firme ahí y pudo haber tenido un poder porque era un dirigente sindical reconocido, Sí, que hoy en día lo llaman, momento, claro. o sea, lo llama de Viviana Canosa hasta Fantino porque lo respeta. Claro, ¿entendés? sí, Y vos se con hizo eso, un nombre con la lucha Total. interna de los trabajadores, en este caso ferroviarios, ¿no? claro, es el dirigente de la Unión Ferroviaria Sí. de AEDO. Entonces, yo veo, nada. veo dos cosas dentro de lo que decís por ahí de los troscos o del estigma de los troscos. Una es que la cargada viene por el no los puedo hacer cambiar de opinión, pase lo que pase, como si hubiesen tenido una estructura que es completamente fija. Eso por un lado, y por otro lado, y algo que se lo preguntaron a Miriam la vez pasada en una nota muy interesante, se los acusa un poco, y pasaba con Nico del Caño también, esto de, ok, cuando ya no son los participantes y queda A y B, Claro. Massa, Milei, Total. Macri y otro, Scioli. por quién me decido, y como esta cuestión de nunca tomar Total. partido o nunca jugarse Y con es eso. que esa es una de las trampas de la democracia. O sea, el balotaje no existe en todos los sistemas políticos democráticos. De hecho, no existe desde la reforma de la Constitución en el 94, si no recuerdo mal, que existe el balotaje. Ujú. Entonces, ¿por qué a mí, que construí otra cosa completamente distinta, con un programa distinto, etcétera, Me en vas a un hacer momento opinar, me vas a hacer, o no solamente partido. opinar, sino llamar a que mi base, a la que yo le dije, tenés que votar una cosa, un programa político completamente distinto al de Massa, ponele, si supiéramos cuál era el programa político de Massa, ¿por qué yo tengo que llamar a votar a él? Que la bomba estalle más lento. ¿No? Porque para mí el balotaje está mal. De hecho, la izquierda se pronunció en las últimas, y lo viene haciendo siempre, de que no tiene que, como es decir, el que ganó, que ganó. Que gane. Y si ganaste con el 30% de los votos y el resto sacó 25 para abajo, Negociarás bancate con pilotear eso. esa crisis Claro, política. negociarás con Porque eso habla de un momento histórico de crisis de representatividad de los partidos, etcétera, de ¿Qué las pasó? mayorías, que pasa, y que no solamente pasa acá, pasa en muchas partes del mundo, porque eso mismo, o sea, la crisis de la socialdemocracia, de la derecha, etcétera, de la izquierda en general, no hay partidos grandes, no hay utopías como había antes, donde la gente se columnaba atrás de algo y vos decías, bueno, quiero ir para allá, ¿no? Sí. Entonces, O por lo menos está todos los bordes están muy disueltos. total. Y además también
se tiende todo mucho, veníamos de una época donde era todo mucho hacia los centros, ¿no? Como muy desdibujado todo, y de repente la gente empezó como a bandearse para un lado y para el otro. Ujú. Entonces, nada, eso. Entonces yo reivindico no haber entrado. No posicionarse. No, o sea, podés hacerlo. Por ejemplo, el partido del Pollo llamó a votar a Massa. Fue el único de los 4 partidos del FIT Me que parece dijo que voto crítico a Massa. En realidad no es voto a Massa, es votamos en contra de Milei, ¿no? Entonces ningún apoyo político a Massa en el caso de que gane, pero frente al avance esto de la otro que hay ultraderecha, acá, etcétera, claro, es es peligroso. y es lógico, por eso. El resto de los partidos no, porque creemos en algo que tiene que ver, y que yo lo reivindico eso, digamos, sin decir que está mal la otra posición, que es que yo no quiero seguir lavándole la cara al peronismo. ¿Entendés? Sí, o sea, yo quiero que la perfectamente. gente haga una experiencia a fondo. Y Perfectamente. que los peronistas, principalmente porque el peronismo está lleno de gente maravillosa, de militantes de la OSIA, Sí, de hecho, gente que deja su tiempo, su vida, etcétera, hay muchas. y que yo no puedo entender cómo siguen Vamos atrás a de las mismas hacer direcciones un políticas. Entonces, refresh de esto. Sí, te entiendo. ¿viste? O sea, porque yo digo- hasta dentro del peronismo lo seguimos charlando. Tipo, esto hay que limpiarlo. claro, Hasta que- entonces, y bueno, si llegaste hasta acá, arreglate. Igual papi, o sea, hay mucho de un peronismo re rancio que está con Milei ahora. Tipo, los bueno, Menem, total. los Scioli, están todos ahí. todo. Es un quilombo. Sí. Creo que funcionarios del masismo que Funcionarios están del ahí. masismo, sí. O sea, y hasta hace poco lo denunció Grabois mismo en las elecciones. Las legalidades a la libertad avanza se la dio sectores del masismo y del peronismo. Sí. Entonces, de repente vos creás el monstruo. Pasaban y me pedís en las ahora- provincias y pasaban en los municipios donde no tenían gente. Digo, le armaban las listas. Claro, entonces yo, que militantemente, sin un mango, sin nunca querer llegar al poder con un atajo, sino intentando hacer las cosas bien, y por eso nos va como nos va, es una construcción mucho más lenta, pero por primera vez la izquierda argentina está en un frente que se mantiene hace 15 años ya, donde está el 85% de la izquierda junta en un frente, porque está el nuevo MAS afuera y no hay otro partido de izquierda que esté afuera, son grupitos más chiquitos, pero que incluso en los frentes entran dentro, como no tienen legalidad como partido, entran con sus candidatos, convergencias socialistas, grupúsculos, Sí, claro. que el frente de izquierda los incluye con Los sus nuclea. referentes dentro de las listas. Pero yo creo que en las próximas el nuevo MAS entra. Entonces, primero, la experiencia esa de un frente que se mantiene a lo largo de muchísimas elecciones, sigue. Llegó a 4 diputados nacionales, que es algo que la izquierda no tuvo nunca. Siempre teníamos 1 o 2. Por primera vez tenemos 0. Llegamos a concejales en montones de municipios en el interior del país, que meter un concejal trotskista en La Matanza, Sí, es muy difícil. Cuando Moreno, hay en lugares cuando hay así, tanto aparato político de Total. los dos otros colores metiendo gente. Total. Entonces, ahora tener toda una representación política por abajo hasta diputados en el interior del país igual, llegar a lugares como, no sé, Alejandro Vilca, que salió segunda fuerza en Jujuy con el 25% de los votos y Sí, entró como de diputado. hecho, en El Dorado tenemos a Seba Tioso, un dirigente de izquierda que llegó por primera vez al Consejo Deliberante. Y es, Y es un recolector de residuos, Vilca. Mirá. O sea, salió del obrero. delegado de los recolectores Claro. de residuos del Alto, que es una zona más combativa que Jujuy tiene, Sí. a diputado. ¿Viste? Y después también todo el tiempo de, para la izquierda saca el 2,5 o el 1,5 o el 2%. No van a ganar Miriam nunca, Bregman no van a no hubiera gobernar. llegado a ser diputada de la ciudad con el 2,5. Sacó el 8%, pero los medios todo el tiempo te instalan eso para bajar el crecimiento que la izquierda tiene. Sí, ¿no? sí. Que además la izquierda no tiene plata para publicidad, no aparece, la sacan de muchos medios. Yo sigo todos los canales de YouTube de los 4 partidos del Frente de Izquierda y estoy siempre viendo las apariciones en los medios. Hace mucho lo tomo como un ejercicio. Y
Siempre estamos en Crónica, en C5N, ahora en Extra y un par de canales online o que están ahí, qué sé yo. Los otros los corren del Después, mapa. en La Nación más nunca. En TN, en los debates presidenciales, eso, pero el resto del año no te llaman, no te sacan nada imposible. Sí, o verduguean a alguno en una marcha, algún dirigente que lo Totalmente, encuentran ahí y total. lo hacen quedar para el orto. En A24 ponele una vez cada 3-4 meses aparece algo. Sí. Entonces vos estás vedado ante un sector de la sociedad y apareces en otros medios y bueno, nada, y haces lo que podés con eso, a pulmón y poniéndole garra. Totalmente. Se hizo demasiado interesante esto. Casi que da por un programa aparte, te diría yo, ¿eh? Podemos traer uno más, un invitado más, que piense medianamente distinto de los dos ahí y nos prendemos fuego de Es que acá. yo creo que el desafío acá es hablar, a ver cómo se logra hacer algo entre el peronismo y la izquierda más marxista, porque ahí está la papa. Sí. Obviamente, este país, sin la militancia del peronismo y sin parte de sus direcciones, de lo más, no genuino, sino lo más, no sé, copado o no corrupto, no burocrático del peronismo, de las direcciones y toda su militancia, y la izquierda es la única forma de sacar esto con Totalmente. un programa por izquierda, Totalmente, o progresista. Porque ahí es, creo que donde están los acuerdos políticos necesarios para que la política vuelva a trabajar realmente para lo que tiene que trabajar, que es para la gente. Que es para que la gente coma, para que la gente tenga un techo, para que la gente tenga un derecho laboral donde no los exploten. Y de repente me estoy convirtiendo en un comunista. No, loco, no. Queremos una dirección para ese lado, o por lo menos, no sé quién les está hablando en este momento. Yo los desafío a algo. Agarren el programa del Frente Izquierda último y compárenlo con el programa del peronismo del 45. ¡Epa! ¡Epa! Y fíjense, ¡Ojo, Agarramos el programa del Frente Izquierda ahora y lo comparamos con Peronismo del 45. a ver qué pasa. ¿Qué se acerca más al peronismo del 45? Si el programa de Unión por la Patria... Se lo estás diciendo a un peronista ahí atrás de cámara que va a ir directamente a buscar los libros. Loco, cambiamos de tema porque Sí, nos vayámonos, vamos porque nos nos vamos a quedar sin programa. Total. No tenemos. ¿Vamos por una hora? Perfecto. No tenemos un límite de tiempo, la verdad, pero tampoco queremos estar ad eternum acá. Sí, además yo me iba por las ramas y acá de repente tiramos el ancla y nos quedamos un rato. Sí, nos quedamos. Vamos a hablar un poquito de juegos de rol. Bueno. Sos jugador y dirigís juegos de rol desde hace muchísimos años. Sí. Para alguien que nunca ha jugado juegos de rol y que no entiende, o sea, entiendo muy por arriba lo que es, dame un panorama medio rápido así de qué es y qué significa jugar juegos de rol. Hoy en día es mucho más fácil que cuando empecé yo, que escuché hablar, no, lo vi en una publicidad de un libro juego, ¿viste? Tipo Los elige tu propia aventura. Sí. Bueno, pero en Villa Gesell, que yo me iba a veranear siempre porque mis viejos tenían un departamento ahí hasta la crisis de los 90 que tuvo que vender todo. Pero nos íbamos siempre y en el 91, en una de las librerías de saldo que me encantaban, los compra-venta, canje, ese tipo de cosas que había en un momento donde uno iba a cambiar revistas y libros, historietas, había estos libros juegos de Dungeons and Dragons, de Calabozos y Dragones. Y atrás estaba la publicidad del juego de rol. Entonces dije, yo quiero esto. Y estuve 2 años buscando eso. ¿Sabiendo qué era? No, Ah, pero había algo que era más que ese libro juego que me encantaba, donde había que tirar dados, donde había que construir una historia, y yo tenía una idea muy por arriba, pero esa publicidad me encantaba e intenté buscar infructuosamente durante 2 años dónde jugar rol, gente que jugara rol. ¿en la costa o en Mataderos? En todos lados. En todos lados. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba? Nada, hasta que en un momento, año 93, vamos de shopping con mi vieja, Alto Palermo Shopping, esas salidas al centro, ¿viste? Vamos de shopping a Alto Palermo. Claro. Ahí estaba Librería Santa Fe, que era una de las pocas que importaba juegos de rol de España, libros de juegos Librería de rol. Santa Fe, sí. Que es una cadena, y ahí tenía un stockcito. Y yo lo veo, de repente, yo siempre fui como muy lector, y de repente veo todo un estante de juegos de rol y le digo, mira, eso es lo que yo estoy buscando, son un montón. Y mi vieja recopada dice, bueno, llévate uno. Y el tipo me recomienda un libro y me dice, bueno, pero este es el manual básico, después necesitas el avanzado y después el libro del máster, que es como el narrador del juego. Mi vieja se copó y me compró los 3 libros. Yo me lo imagino medio como la cueva del androide, ¿no? Un tipo así
que te dice, no, necesitas esto, necesitas eso, así, referencias El cinéfilas. chabón sabía bastante del tema. No, no tanto, de hecho, sabía, pero no tanto porque no lo hubiera yo, si tengo un chico de 13 años, Recomendado no le doy que se ese compre juego. Claro. Ese juego, que era uno de los más complejos. Mirá cómo está bien. Yo le cómo recomendaría, ahora evolucionaste. que laburo en un local que vendo juegos de rol, recomendaría otra cosa. Sí, Pero ese fue mi primer juego. Arroba Akataka. Akataka las 2 veces con K. Akataka las 2 veces con K. Arroba Akataka está en nuestro querido shopping de Hudson. Sí. Y también en redes sociales. Es BG, B larga G de Board Games. De las 2 letras de Board Game, que es juego de mesa. Board Game es juego de Arroba Akataka BG. BG, sí. Eso en todas las redes. Facebook, Twitter, Instagram. Pasé el chivo. Bien. Gracias. Sí. Que es como un sueño también, porque es laburar en un local donde venden los juegos que busqué desde mis 11 años y que organizo tardes de juegos de mesa, de rol, y ahora abrimos un local de cómics, o sea que también es el sueño nerd, ¿viste? De ser el gordo barbudo que está atendiendo el local de cómics. Entonces, nada, Es un arquetipo en sí mismo. Total. Volviendo a tu búsqueda y al a esa búsqueda encontrarte con encuentro ese eso, juego. me lo leo, re difícil, pero empiezo a ser el director de ese juego, a narrar el juego con mi hermano, un compañero de la escuela, que era de la iglesia en ese entonces, pero que era re volado como yo, y con un chabón del gimnasio que jugaba Warhammer, de un gimnasio del Polideportivo de Chicago, que yo iba, y que jugaba Warhammer, que no sé si escucharon hablar alguna vez, pero es un juego de combate de miniaturas, tipo de combate bélico de miniaturas de plomo. Ajá. Donde vos tenés tu ejército de miniaturas Sí. y compatís contra otro que tiene otro ejército. Pero épico, fantástico, tipo un ejército de enanos contra un ejército de elfos, Ajá. tipo la Tierra Media de Tolkien. Ajá. Qué increíble. Eso Bueno. sí me gustaría probar, ¿eh? Eso de manera Física, física, lo- sí, sobre un es más, se usan mesas, hay gente que pinta las Tipo un miniaturas. Es todo tech, un hobby hermoso. pero muy zarpado. Muy zarpado, que ahora hay novelas, hay juegos de video, salió una película, hay toda una cosa. Pero bueno, nada. Y empecé, y estuve 2 años hasta el 95 dirigiendo juegos de rol para este grupo de amigos, Sí. sin haber jugado nunca. Porque en un juego, ahora explico qué es un juego de rol, ¿no? Para los que no saben. Hasta que en un momento encontré en en el Club del Cómic, que era una de las comiquerías de la década del 90, Ujú. y veo un volante que decía Octava Cruzada de la Orden del Temple. En la Universidad Tecnológica Nacional. Juegos de rol y nombres y qué sé Hermoso. yo. Todo. Y bueno, y la Orden del Temple era uno de los clubes de juegos de rol de esa época. Estaba el Dragón Verde, bueno, bocha de otros clubes más. Juegos de qué. Y cada uno a sus jornadas de demostración de los ¿Acércate un juegos. cachito más? Sí, dale. De demostración de los juegos, les ponía nombre. Ajá. Entonces, juegos de qué se llamaban los conjuros, que eran concilios de jugadores de rol. ¿No? Y la orden del temple eran las cruzadas. Entonces, el primer evento era la primera cruzada, etcétera. Este era el 8º evento que hacían público. Y yo tuve mi primer mesa de rol. ¿Año? 95. Noven- Ese fue 25 de octubre del 95, lo acuerdo porque fue un ¡Epa! evento que me marcó. Canónico. Canónico. Como sí, le sí. dicen ahora. Y pregunté al final, jugué un juego y al final digo, hace años... No jugaste como director, Claro, digamos. jugué Fuiste como a jugador porque Ajá. la gente va a los eventos a jugar juegos, a probar, etcétera. Fue buenísimo y al final pregunto a los que organizan y digo, che, mira, yo estoy buscando dónde jugar hace un montón de tiempo, no encuentro todo, qué sé yo. Bueno, ¿de qué zona sos? Y soy de acá. Ah, mira, los 3 hermanos que son parte de los que fundaron el club viven ahí. Y este también. Y de repente tenía gente que vivía a 5 cuadras de mi casa que eran los que organizaban ese evento. Hermoso, Y hermoso. nada, eso habrá sido un sábado, ponele. En la era de las comunicaciones no Total. tardabas ni 2 horas en encontrarlo. El pero viernes ahí, fui con mi abuela, me acuerdo que me acompañó hasta la casa de los pibes estos, porque yo tenía 15 años y estaba yendo a jugar rol, que en ese entonces... sí, ¿qué son hacía estos pervertidos No, haciendo? hacía un año que había llegado una noticia sobre un asesinato en España de unos pibes que jugaban rol y que habían Fuck. inventado un juego de rol Para y matar. habían matado a un viejo. No. En una parada de bondis. Entonces, pero eran un pibe que estaban resacados, uno solo.
Y nada, es como todo, digo, es como decir que, no sé, porque hay violencia en el fútbol está mal, ¿no? Claro, y en el rock ni hablemos. Claro, pero como los juegos de rol eran algo que no se conocían y era fantástico y había magia y monstruos y qué sé yo, y ya venía de los 80s en los Estados Unidos con el pánico satánico, que fue toda una movida que hubo de que decían que los juegos de rol eran satánicos. Yo ahí recuerdo que en la iglesia evangélica había un folletito donde hablaba de los juegos de rol, pero porque venía importado de Estados Unidos, de que decían que como vos podías interpretar un personaje, no sé, en un juego de la Tierra Media de Tolkien y que eras mago, podía hacer magia y la magia era satánica. Epa, estaba todo ese tipo claro, de cosas. había como un estigma sobre Un estigma el juego de heavy. rol. Y yo venía de una familia de ese palo, mi abuela. Pero después, la mejor, unos amigos increíbles que me hice ahí. Eran todos más grandes que yo. Yo tenía 15 y el más chico tenía 21. Y después había gente de 30 años. Me sirvió mucho como grupo, muy artístico, actores, gente que hacía cine, escritores, hacíamos un montón de cosas como creativamente muy, muy copado. Y nada, ahí empecé y es un hobby que no lo largué más, es una de las cosas que me definen como persona y hoy en día es mucho más fácil porque todo el mundo vio, ¿cómo es? Stranger Things, seguramente. Bueno, Cuando arrancaste el relato, me remití automáticamente a eso, no quise cortarte, total, pero Stranger Things fue de alguna manera la serie actual y mainstream que pone el juego de rol total. de nuevo en primer plano. Totalmente, es el caballito de batalla de los roleros de los últimos años. En el local lo usamos. Vienen muchos padres, che, mi hijo quiere el juego de rol, qué sé yo, y no sé qué es. Y vos, Stranger Things. Y ahí es Calabozos Sí, y Dragones, ¿no? Claro, ahí están jugando eso. Los pibitos juegan en el sótano de uno de ellos. Sí, Y en la temporada última, más porque está el protagonista que es ese máster, el heavy metal que les dirige, que termina ahí Eddie. haciendo... Bueno, que genial, es como es como un héroe para los roleros, Claro. porque aparte tiene todo el estigma ese. En la temporada 4 lo persiguen a él como el culpable, como el tipo que juega rol, que escucha heavy metal y que cometió el crimen. Sí, sí. Y está oculto todo y al final es el héroe. Entonces hay toda una reivindicación de los roleros de los 80, de toda una generación. Y es quizá porque a los guionistas tal Total. vez le copaba esto, ¿no? Seguramente, sí, sí. De hecho creo que se conoce, creo que son los Duffer Brothers, si no me Sí, equivoco. sí, sí, los Duffy directores. Brothers, Sí. ¿no? Que claramente son roleros. Y es parte de lo que estuvo pasando en las últimas décadas, que es esto de la venganza de los nerds, ¿no? Algo que yo me sentaba en las últimas bancos de la secundaria y leía cómics y qué sé yo, y era medio marginalote, y escuchaba heavy metal, o sea, tenía todos los estigmas Claro. del rolero de esa época, o del nerd. Y hoy en día es lo que está de moda, es lo que vende, es Sí. lo que el mercado... ¿Pero por qué? Porque nosotros ahora somos los adultos que tenemos la plata para consumir ese tipo de cosas. Totalmente. Porque el mercado es pillo. Totalmente. Digamos, no porque esté bueno. O sea, está bueno, está buenísimo. Marvel, DC, la Tierra Media de Tolkien. Sí, sí, todo pero ese tipo de todos cosas, está redondeamos buenísimo. los 40. Pero ¿por tenemos qué el laburo. mercado hace ese tipo de productos ahora? Porque somos los adultos que laburamos, que tenemos la guita para vivir de lo Que los queríamos consumir en su momento, Total. no nos daba el cuero, o la Total. familia no nos dejaba, o lo que sea, y ahora es tipo, mirá, tengo esta, me la voy a gastar toda en Total. la figura de colección de, no sé, de Batman, claro. Claro. Totalmente. Es eso. Muy, muy geek. Claro, es eso. Pero bueno, hay que como es, aprovecharlo, qué sé yo. Sí, obvio. Es como, no sé, los amantes de los cómics están viendo en series un montón de cosas que soñaron siempre. Todavía no me dijiste que es un juego de rol. Me voy mucho por las ramas. Bueno, si no vieron Stranger Things, ni el laboratorio de Dexter, ni The Big Bang Theory, ni Pesadilla 3, que creo que también juegan rol y hay un montón de momentos cinematográficos y de series y de dibujitos donde juegan rol. Un juego de rol básicamente es construir una historia colectivamente entre todos y lúdica. Es como la narración oral, es una mezcla entre la narración oral y el teatro sin que tengamos que actuar. Jugamos alrededor de una mesa,
hay un narrador, director de juego, máster o como se le quiera llamar, que piensa previamente una historia que va a contar, en la cual los que juegan son los protagonistas de esa historia, que tienen que resolver los desafíos que ese narrador les va a poner en la historia, y que está... Freno ahí, vamos de a poco. Sí. Oye, más despacio, cerebrito. Total, vamos. Si vos, yo, Germán o Víctor Sí. jugamos por primera vez Calabozos y Dragones y lo dirigimos, Sí. ¿la historia va a ser la misma o cada cual planteó una distinta? Eso depende, o sea, vos en un juego de rol podés comprarte un libro donde te vienen los módulos, Los guiones. las aventuras, los Sí, guiones, digamos, sí. y podemos jugar esa historia dirigida por diferentes... Pero respetarla. pero respetar la historia esa, y esa historia siempre va a ser de diferente forma porque quizás los jugadores cambian, son los mismos, pero queremos hacer otra cosa. No sé. Ahí está. O sea, varía de un montón de lados. Varía Varía porque del hay que una dirige, varía del To- jugador. Total. Por lo general no se vuelve a jugar la misma historia porque pierde cierta gracia. Mm. La joda está en jugar historias distintas. Pero ¿cuántas historias hay por juego? Todas las que se te ocurran, porque ¡Epa! la magia de los juegos Una de locura. rol es que es quizás el juego más barato del mundo. Vos podrías no comprarte ningún manual, descargarlo de como es internet, tenés las reglas básicas y capaz crear. tenés una aventura, dos que te sirven como para lanzarte, pero si suponete que es un mundo de la Tierra Media de Tolkien, ¿no? El juego ese. Y vos sos fanático de Tolkien, te leíste los libros. Bueno, vas a inventar historias, porque siempre cuando lees algo decís, ¿qué hubiera pasado si en vez de ir a tal lugar hubieran hecho tal cosa? Bueno, eso lo podés hacer jugando rol, ¿entendés? O sea, ¿qué hubiera pasado si en vez de Gandalf ir a buscar a Bilbo, iba a buscar a otro hobbit? Bueno, ese hobbit puede ser el personaje tuyo, y Gandalf va a buscar a tu personaje y te plantea, en vez de hacer tal cosa, hacer otra, por ejemplo, ¿no? Después hay juegos de horror, hay juegos, qué sé yo, históricos. Nosotros ahora, con Fish, que es uno de los que labura en el local, que diseña juegos de mesa, hicimos la adaptación de la historieta Berazategui Territorio Zombie a juego Sí. de rol. Que es jugar historias de zombies. Le contamos en un poco a Berazategui. la gente. El ilustrador Sergio de Santis Sí. hace en el año 2016, Por ahí, 2016 más o menos, Berazategui Territorio Zombie y lo plantea y lo saca en conjunto con la editorial municipal de Berazategui, Ediver, Sí. y sale el libro de cómic historieta Berazategui Territorio Zombie. Muchos años después ustedes lo toman y lo desarrollan como juego. Claro, el año pasado se agotó la edición de Ediver, que era de tapa dura, y Sergio lo autoedita, hace la segunda edición, Sí. y lo presenta en la Feria del Libro. Estamos compartiendo stand, él está en otro stand, qué sé yo. Yo doy una charla ahí sobre libros, juegos de Lovecraft que sacamos con esa cataca. Yo soy muy fanático de Lovecraft, hoy no hablamos nunca de Lovecraft, pero soy como muy coleccionista de las cosas de Lovecraft. Ajá. Y presentamos ahí, di una charla y justo su stand estaba al lado de donde yo estaba dando la charla. Sí. Y cuando baja me dice, che, me acaban de decir de la municipalidad que me dieron en 2 días un espacio para presentar Berazategui Territorio Zombie nuevo, con esa edición está. ¿Te copás en ser el presentador conmigo? Porque él estaba solo, tenía que improvisar, y le dije, bueno, dale, te lo compro, me lo leo. Me lo leí, me encantó, y charlando con Fish en el local, en la atención al público, digamos, empezó a decir, che, estaría bueno hacer un juego de esto. Y empezamos a flashearla así. Al otro día se lo comentamos. Che, ¿te copás? ¿Podemos usar tu cómic para hacer un jueguito de rol? Copado, Sergio. Chiquito. Sí, re copado, Sergio. Metalero. Sí, estaría re bueno, qué sé yo, mañana en la presentación lo contamos. Le digo, pero pará, todavía no hicimos nada. Bueno, ahí hablábamos, pegamos re buena onda y empezamos a trabajar en el verano y presentamos ahora en la calle de los libros, medio de los apurones. Evento que sucedió hace poco. Un mes. 15 días, un mes. Sí. Estamos en 5 de abril hoy. Total. Hicimos la traspolación de la historieta con un reglamento que inventamos. Obviamente siempre basado, uno nunca inventa de cero, ¿no? Basados en diferentes juegos de Siempre de es rol. inspirado en... Total. Y llevamos esas historias de zombies, de survival horror, digamos, de supervivencia y horror y qué sé yo, en las calles de Vera.
nos pareció simpático hacer eso bien, bien local, que además es una de las cosas que yo siempre quise con los juegos de rol, que siempre jugamos historias que pasan en otras latitudes o creadas por otra gente. Hacerlas afín a nuestro territorio Total. y a nuestro cotidiano. Claro, que es como decir, bueno, quiero ver una película de zombies en Argentina, una de ciencia ficción o lo que sea. Entonces nos parecía que estaba bueno eso, también esta cosa transmedia de llevar la historieta o la literatura al rol. Hiciste, para la calle de los libros, o creo que para Diver Pasado también hicieron ustedes su propio juego de rol y lo sacaron, ¿o no? Yo trabajo en una editorial que se llama Mito Editorial, Exacto. que editaron el año pasado, antes de que yo ingrese, un juego de rol nacional que está buenísimo, se llama Leyenda, con una calidad impresionante, no tiene nada que envidiarle a ningún juego de rol del mundo, un sistema novedosísimo, muy interesante, súper bueno de todo punto de vista. Cuando los descubrí, le dije, che, esto está buenísimo. Me pasó como me pasa siempre. Primero fan, y después le digo, Hagamos. che, esto primero se lo compramos para el local. Segundo, lo tienen que conocer. Yo con Prensa. el local, claro, Volvemos al comienzo. Prensa, total, producción. entonces les conseguí 3 o 4 notas en medios que se especializan en rol de acá. Y ahí me dijeron, che, laburá con nosotros. Claro. Y ahí me contrataron como agente de prensa. Mira, ¿y estás con equipos que se juntan a jugar rol? Hoy, actualmente, equipos, grupos, ¿cómo se llama? Por lo general, no, amigos. Teams, amigos. Sí, amigos. Yo tengo 2 grupos de amigos de rol. Uno que se llama Un Tirito de Cordura, que le pusimos como un nombre porque está en los juegos de Lovecraft, que es lo que más jugamos. Como en los relatos de Lovecraft, los personajes terminan o muertos o locos en la mayoría de los casos. Hay una cosa que los personajes tienen como característica, que es la cordura que ellos tienen. Vos a lo largo del juego, a medida que vas descubriendo ciertas cosas, vas perdiendo puntos de cordura hasta que tu personaje se vuelve loco y lo retirás del juego. Como que se acabó la vida de ese personaje. Sí. Y te creas otro, lo que sea. Y por lo general, cada vez que pasa algo, ves un cadáver o un monstruo o lo que sea, tenés que hacer una tirada de cordura, que es usar dados para ver si te sale bien. ¿Cuánto perdés? Claro. Claro. Entonces nosotros le pusimos un grupo de WhatsApp en principio, Un Tirito de Cordura, y quedó, hicimos remeras y todo eso por un lado. Y por otro lado está mi grupo de hace más años, con el que jugamos rol desde los 90 casi, que sigue siendo mi grupo de amigos, con el que compartimos un montón de cosas. Desde ir a la marcha el 24 de marzo hasta juntarnos a jugar rol. Mayoritariamente nos vincula el rol. Pero después de 20 años son tus amigos de siempre, con el que compartís un montón de cosas y te une una afinidad también social, de determinada cosa. Y después, bueno, están los grupos que se van armando por esta cuestión de la militancia, ¿no? De decir, con esa cataca yo me hice amigos del barrio, de la zona, que es gente que juega rol, entonces me empecé a hacer amigos de Encontraste Marítimo, jugadores en Marítimo, Knudson. Está lleno. ¿Sí? Está lleno. Yo administro 2 listas de WhatsApp que las fui construyendo hace 2 años con 400 y pico de personas de Verazategui solamente que juegan rol. Boludo, y para nosotros es un mundo completamente desconocido, le digo a los chicos acá. Como por supuesto algo que hagamos nosotros debe ser desconocido para ellos. Hace 2 programas atrás estuvimos con Emilio Armentano, un amigo músico, productor, arreglador, profe de canto, que también juega juegos de rol hace muchos años. Mirá. Y lo invité a venir hoy. Estaba con otros compromisos, por eso no vino, pero en algún momento, como le decía a Sergio Menaché el otro día, medio que tengo como el don de linkear gente. Entonces voy presentando gente a gente. A mí me parece que este va a tener que conocerse con este. Suele funcionar, a veces no. Obviamente no somos perfectos, pero en algún momento te vamos a cruzar con Emi para que se junten. Tienen grupazos ahí conformados hace un montón de años. Yo se los recomiendo a todos. Prueben de jugar rol. Quizás no es para ustedes, pero no es difícil. Es muy sencillo porque básicamente es... mira, de repente yo empiezo a contar algo y juegan ustedes 3, ¿no? Con sus personajes. Es una historia... ponele que estamos jugando como que estamos acá grabando esto. Y de repente yo les digo, bueno, escuchamos disparos, o es afuera. ¿Qué hacen?
Entonces capaz que me decís vos, voy a ver si mi mujer está bien, qué sé yo, porque está al lado. Bueno, salís, ves que hay un grupo de gente afuera que se está disparando. ¿Qué haces? Bueno, no, me resguardo. Y ahí se va creando colectivamente lo que va pasando. Yo pensé un par de cosas que pueden llegar a pasar. Capaz que en vez de disparos hay zombies o lo que sea, digamos, ¿no? Yo tengo algunas ideas, pero después ustedes van como... Hay como una estructura de guión que termina de redondearse en vivo, digamos. Total. Y que capaz que yo tremenda. pienso que el juego va a ir para un lado y ustedes de repente... No, me yo dan tengo vuelta acá todo. un arma, salgo a matar. Sí, por lo general hay ciertas condiciones de que uno se anota en una hoja que se llama hoja de personaje, cómo es tu Ciertas personaje, qué condiciones. cosas tenés, y no puedes decir invento cosas. Si vos sos músico, no puedes decir, bueno, tengo 6 guitarras, que es lo que estoy viendo acá. Pero no sería muy lógico que tengas una ametralladora Uzi. Total. Capaz podés tener un revólver de tu viejo, Claro. que ponele. Claro. O me lo justificás, me decís, no, mirá, yo fui a practicar tiro, entonces tengo una 32, no sé, por decirte algo. Te hago una última pregunta, lo hice con cine, lo hago con música. En este caso lo voy a hacer con rol. Si tenemos a alguien del otro lado que se super copó con nuestra charla y de repente no entendía nada como nosotros y quiere probar, quiere testear, quiere arrancar en el maravilloso mundo del rol, Sí. ¿qué le recomendás? ¿Por dónde arranca? ¿Qué juego? ¿Qué lugar? Primero que juegue. Viene mucha gente al local. ¿Cualquiera? Che, me quiero comprar un juego, ¿no? No, que se junte en un lugar a jugar. Ah, que vaya a que no jugar. se compre el libro, que no lea el manual, que no haga lo que hice yo, que es lo más difícil. Lo puedes hacer. Pero ahora tenés muchos espacios donde jugar en todas partes del país. Entonces poné en internet juegos de rol, entrá en grupos de Facebook que está lleno. Hay grupos de Discord, hay gente que juega de manera online. Podés ver partidas en vivo por Twitch, por YouTube. Entonces podés entender cómo es y después ir a jugar si te da vergüenza o lo que sea, pero no vas a terminar de entender y de tener la experiencia hasta que no te sientes y juegues y tires dados y digas qué es lo que hace tu personaje, etcétera. Y eso lo puedes hacer en varios lados. En Zona Sur puedes venir a comer Zacataca. Todos los sábados y domingos hay mesas de rol gratis. En La Plata hay clubes. En Capital está Farol, que es un club que armamos el año pasado, que es un club pago, digamos, porque se alquila un lugar y todo. Hay lugares gratis, hay lugares pagos. En Almirante Brown está la Biblioteca Popular de Almirante Brown, que se hacen mesas de rol. Hay montones de lugares y clubes. Y es eso, es andar a jugar rol, la opción que haya en el momento. Hay veces que hay varias mesas de diferentes juegos y listo. O sea, es esa, o sea, la experiencia es arrancar arrancando. Andá a jugar, no te Jugá. compra el libro. Sí, Primero vení a jugar. probar la experiencia. Sí, porque además hay distintos sistemas de juego y hay distintas ambientaciones. Capaz vos me decís, qué sé yo soy fanático de, no sé, los vampiros, para las películas de vampiros, las novelas de vampiros. Hay un juego de rol de vampiros. Hay un juego de rol de lo que se te ocurra. Claro. Y si no, lo creas. Porque hay sistemas de reglas agnósticos, se llaman, o genéricos, donde es un sistema de reglas que Son está pelado. aplicables Y vos a... después le pones la ambientación que vos quieras. Mm. De hecho, este fin de semana se hizo una convención de ciencia ficción en Capital, en una librería que se especializa en eso, y una pareja de amigos fueron a dirigir 2 juegos que inventaron ellos, ahí las aventuras en el momento, que era como es Eternauta, una escena del Eternauta, la batalla de la cancha de River, que es una escena icónica, y otra dirigió Crónicas Marcianas, de Bradbury. Increíble. Entonces, nada, los juegos de rol tienen eso. Decime si no les pinta tipo la curiosidad de ver qué onda con eso. Cuando quieran, Elvis, armamos una mesita. Elvis, 1000 millones de gracias. La verdad que un placer escucharte y charlar un rato con vos. Te esperamos pronto porque seguramente esto da para mucho más. Mientras tanto, yo los dejo. Les agradezco mucho que estén del otro lado. Mi nombre es Alejandro Hassan, estamos acá en la Cueva del Yaguareté. Víctor Ruiz está en dirección de cámaras, Germán Prioli en producción. Esto es @Alejandro Hassan Yaguareté en Twitch los jueves a las 21, @Alejandro-Hassan en YouTube.
También los jueves a las 21 estamos de estreno. Y si quieren nos pueden seguir en todas las redes. @akatakabg. B larga G. @akatakabg. También para que chusmeen todo lo que tiene que ver con juegos de rol, con cómics, con Libros. cultura pop. Total. ¿No? Muy cultura pop. Muy cultura pop. Sí, sí. Así que gracias amigos. Nos vemos pronto. Chau. Gracias. Desde Massachusetts, en un barrio común, preguntaba al jaguarete.